Bueno, vamos a continuar con la insuficiencia renal aguda y bueno, se define como un trastorno en donde se reduce la filtración glomerular. Esto va a causar la retención de metabolitos exógenos y endógenos, por ejemplo, la urea, el potasio, el fosfato, el sulfato, la creatinina y algunos fármacos que normalmente se depuran en los riñones. Van a existir 5 causas. Las prerrenales van a ser por deshidratación, colapso vascular, tratamientos con fármacos antidepresivos y gasto cardíaco reducido. Las funcionales o hemodinámicas van a ser por IECAS, AINES, ciclosporina o un síndrome hepatorrenal. Las causas parenquimatosas o intrarrenales van a ser específicas y no específicas. Las específicas van a ser por glomerulonefritis, nefritis intersticial, toxina inducida por tintas, síndrome urémico hemolítico, y las no específicas por necrosis tubular aguda y necrosis cortical aguda. Las posrenales por cálculos en pacientes con un solo riñón, alguna obstrucción ureteral bilateral, obstrucción de salida y alguna fuga. Y las vasculares por ateroembolia, disección de aneurismas arteriales e hipertensión maligna. En cuanto a la epidemiología, cada año se suman al menos 40,000 casos nuevos, lo que quiere decir que hay un 11% de crecimiento anual. Actualmente, la Fundación Mexicana del Riñón dice que existen entre 8 y 9 millones de personas con insuficiencia renal en etapas tempranas. Y el INEGI ha señalado que actualmente la insuficiencia renal es la quinta causa de muerte más importante en México, ya que al año 12,000 personas mueren por complicaciones. Hay algunos factores de riesgo que pueden ser antecedentes familiares, edad avanzada, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, alteraciones estructurales del tracto renal, litiasis, diabetes y estar hospitalizado específicamente en cuidados intensivos. La clasificación de insuficiencia renal aguda va a ser prerrenal, intrínseca y posrenal. La prerrenal va a ser por enfermedades que generan deficiencias de perfusión renal, causando una disminución en la tasa de filtración glomerular. No hay daño al parénquima renal. Puede ser causado por hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circulante o alguna deficiencia de autorregulación renal, que son casi siempre por AINES, IECAS o ciclosporina. En la intrínseca va a ser por enfermedades que generan daño al parénquima renal, glomerular, túbulos o intersticio, que es por isquemia, septicemia o nefrotoxinas. La vascular, pues por vasculitis, hipertensión maligna o síndrome hemolítico urémico. Y la posrenal por alguna obstrucción. La lesión renal prerrenal, sus signos y síntomas normalmente son sed, mareo ortostático, pérdida excesiva de líquidos, pérdida de peso. A la exploración física vamos a encontrar el signo del pliegue, venas cervicales colapsadas y en los cambios ortostáticos o posturales excesivos en la presión arterial. Va a haber una caída sistólica mayor a 20 o diastólica mayor a 10 milímetros sobre. ¿Ya no me escuchaba? Perdón. Sí, se escucha. Bueno, decía que los signos y síntomas van a ser sed, mareo ortostático, pérdida excesiva de líquido, pérdida de peso. Y a la exploración física vamos a encontrar el signo del pliegue, venas cervicales colapsadas, cambios ortostáticos o posturales excesivos en la presión arterial, una caída sistólica mayor a 20 o diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio. Al diagnóstico, en la orina vamos a encontrar un volumen bajo y con ayuda de un sondaje vesical vamos a hacer mediciones de la excreción cada hora para descartar alguna obstrucción de las vías urinarias. Vamos a encontrar elevación de la gravedad específica de la orina, tiene que ser mayor a 1.025 y la osmolaridad de la orina mayor a 600 milismoles sobre kilogramo. En los análisis de la orina rutinarios vamos a encontrar sedimento blando y si progresa a necrosis tubular, la descamación de las células tubulares y cilindros va a ser café lodoso. En la química de orina y sangre, la relación de nitrógeno ureico a creatinina, que normalmente es de 10 a 1, va a estar aumentada.
la presión venosa central. Una lectura baja nos va a indicar hipovolemia y el gasto cardíaco reducido y la presión venosa central van a estar elevadas. La provocación con líquido es un tipo de tratamiento con el que podemos también dar el diagnóstico y pues esto va a generar un aumento en la excreción de orina con los líquidos administrados, que van a ser de 300 a 500 mililitros de solución salina. Y vamos a medir la excreción de orina de 1 a 3 horas después. Si encontramos un aumento del volumen de orina que tiene que ser mayor a 50 mililitros por hora, vamos a tener una respuesta favorable a este tratamiento. Y si el volumen no aumenta, tenemos que revisar los resultados de los análisis de química sanguínea y urinaria para reevaluar el estado de líquidos y si es necesario repetir la prueba adicional de provocación con líquidos. En el tratamiento, como lo acabo de decir, pues es corregir la pérdida de líquido para tratar la oliguria. Si la oliguria y la hipertensión persisten, vamos a usar fármacos vasopresores. Por ejemplo, nos dice el libro que podemos utilizar el fenoltopam, que es un agonista directo del receptor alfa-1 de la dopamina. Y vamos a quitar los antidepresivos y diuréticos en caso de que se estén utilizando. El fenoltopam ya no se usa. Lo que se usa actualmente para disminuir las resistencias periféricas como vasopresor, se puede usar la vasopresina, se puede usar la dopamina, la norepinefrina, ¿sale? Lo que va a hacer es disminuir la resistencia vascular y aumentar la presión arterial de manera contraria. Ok, gracias, Doc. Bueno, la insuficiencia renal intrarenal específica, pues como ya había dicho, va a ser por glomerulonefritis aguda o de progresión rápida, nefritis intersticial aguda, nefropatías tóxicas y síndrome urémico hemolítico. Los síntomas van a ser amigdalitis, infección de las vías respiratorias superiores, enfermedad diarreica, generalmente por el uso de antibióticos o drogas. Va a haber dolor bilateral en la fosa renal, hematuria macroscópica, pielonefritis, que se relaciona con septicemia, obstrucción o afección de un solo riñón. Y hay enfermedades relacionadas con esto, que es el púrpura de Henach, lupus eritematoso sistémico y esclerodermia. En los datos de laboratorio de orina vamos a encontrar muchos eritrocitos o leucocitos y una variedad de tipos de cilindros celulares y granulares. Vamos a encontrar eritrocitos dismórficos y en la nefritis intersticial alérgica puede observarse eosinófilos. El sodio se va a encontrar entre 10 a 40 mil equivalentes sobre el litro y en los análisis de sangre van a estar disminuidos los componentes del suero. Va a haber complementos inmunitarios circulatorios. En los análisis serológicos de enfermedades sistémicas como el lupus, vamos a encontrar anticuerpos antineutrófilo, anticuerpos anti-DNA, de doble hélice, anticuerpos anti-Smith. En la trombocitopenia, vamos a encontrar trombocitopenia en síndrome urémico hemolítico. Y en la glomerulonefritis de progresión va a haber anticuerpos citoplasmáticos y antineutrófilos y titulocinas antiglomerulares de la membrana basal. En la biopsia renal vamos a encontrar medias lunas en las cápsulas de Bowman, en nefritis intersticiales agudas o trombos capilares glomerulares que nos están indicando de un síndrome urémico hemolítico, en la inmunofluorescencia, depósitos inmunitarios, subendoteliales en nefritis por lupus y subepiteliales en glomerulonefritis postinfecciosa. Aquí lo más importante que comentas, acuérdense que se van a ver eritrocitos dismórficos en el examen general de orina. Eso prácticamente es algo patognomónico de algún tipo de lesión a nivel renal, ¿sale? Entonces, si ustedes ven a un paciente que tiene insuficiencia renal y tiene eritrocitos dismórficos, hay alguna alteración en el paso de los eritrocitos a través de las membranas del glomérulo que está rompiendo los eritrocitos y los están orinando, ¿vale? Entonces, es como que algo característico de la insuficiencia renal aguda de tipo renal. Gracias, doctor.
Bueno, el tratamiento, vamos a eliminar pues las lesiones constituyentes, erradicar la infección, eliminar igual los antígenos, retirar los materiales tóxicos y los fármacos y la supresión de mecanismos autoinmunitarios. Vamos a eliminar los anticuerpos autoinmunitarios y se puede considerar inmunoterapia, que puede incluir corticosteroides y la diálisis de soporte. Bueno, los estados intrarenales no específicos, como ya había dicho, pues necrosis tubular y cortical agudas, son intrahospitalarias y es por exposición a algunos fármacos, como los AINES, que aumentan el riesgo de necrosis tubular aguda. Los signos y síntomas son deshidratación y choque. Excreción de orina y lesión renal aguda no mejoran después de la administración de líquidos. Hay una retención excesiva de líquidos y hay síntomas de uremia. En los datos de laboratorio, en orina, vamos a encontrar una osmolalidad baja, células tubulares y cilindros granulares, orina color café lodoso, y si la orina es positiva a M, no se ven eritrocitos bajo el microscopio. Esto significa que hay una presencia de nefropatía pigmentaria. La presión venosa central va a estar normal o un poco elevada y a la provocación con líquidos no habrá aumento de volumen de la orina. El tratamiento va a ser líquidos o monitor inicial. Vamos a evaluar la creatinina, el nitrógeno y los electrolitos para evaluar si es necesario la diálisis, controlar la ingesta nutricional, que van a ser de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo. Vamos a administrar bicarbonato de sodio intravenoso, sulfato sódico de poliestireno, con sorbitol por vía oral, glucosa intravenosa e insulina y preparaciones intravenosas de calcio. Esto para prevenir la irritabilidad cardíaca. Vamos a prevenir la nefropatía inducida por contraste y infusiones de solución salina normal y bicarbonato de sodio, que tiene acetilcisteína y hemodiálisis, hemodifiltración. En la insuficiencia renal postrenal, generalmente después de la cirugía abdominal inferior, debe presentarse una obstrucción ureteral o ureteral como causa de insuficiencia renal postrenal. Las causas de obstrucción ureteral bilateral puede ser una afección neoplástica peritoneal o retroperitoneal con masas o ganglios, fibrosis retroperitoneal, cálculos renales e interrupción postquirúrgica o traumática. La obstrucción del cuello ureteral vesical es una causa frecuente de insuficiencia renal en hombres de edad avanzada. Los síntomas son dolor y sensibilidad a la palpación sobre el ángulo costovertebral, daño ureteral quirúrgico con extravasación, que nos indica que la orina se está filtrando a través de la lesión. Habrá edema por hidratación excesiva, lío con distensión abdominal y vómito están relacionados. Este tipo de perdóname. Este tipo de lesión renal aguda es la que vemos más frecuentemente los urólogos, ¿vale? Esto que te refieres a la de después de una cirugía abdominal inferior, normalmente o generalmente la más frecuente es cuando los ginecólogos hacen histerectomía, que al estar quitando el útero y ligando la arteria uterina, el uréter pasa por abajo. Entonces ligan la uterina y ligan el uréter de manera accidental, ¿sale? Entonces esta es una de las principales causas de lesión renal aguda. ¿Y cuál es la otra que no sea quirúrgica? Esta es iatrogénica y la otra no quirúrgica, pues es las piedras, ¿no? Principalmente es la causa más importante. Sígueme. Bueno, los datos radiográficos, la gammagrafía renal, vamos a encontrar la fuga de orina y en casos de obstrucción, retención de los isótopos en la pelvis renal. El sistema colector superior está dilatado y tiene deformidades características de la hidronefrosis. En la exploración instrumental de citoscopia y sondaje ureteral retrógrado vamos a encontrar obstrucción ureteral.
Bueno, aquí le puse unas tablas donde podemos clasificar la insuficiencia renal aguda, que existe la clasificación de Rifle, la clasificación de Akin y también podemos utilizar la clasificación de Cadigo, que miden los niveles de creatinina. Aquí igual, como resumen, esto vamos a entrar en la evaluación diagnóstica de la insuficiencia renal aguda. Incluye desde la historia clínica, que vamos a pedir de bioquímica sanguínea, vamos a pedir ecografía abdominopélvica y exploración Doppler vascular y renal, las pruebas de laboratorio que pedimos específicamente, pruebas de imagen, estas y si es necesario la biopsia renal. En los patrones ecográficos de los riñones ante el deterioro de función renal, vamos a encontrar riñones con dilatación de vía excretora, que en la hidronefrosis, riñones de tamaño normal con ecogenicidad conservada, que lo podemos ver en la imagen B, riñones de tamaño normal con papilas hipoecogénicas en la imagen C, y en la imagen D, riñones reducidos de tamaño hipercogénicos con mala diferenciación córtico-medular o cortical muy reducida. Igual aquí, en general, que es lo normal que podemos encontrar en los parámetros funcionales y hallazgos urinarios de interés en insuficiencia renal aguda. Y ya. Ok, bueno, yo les voy a hablar un poquito de la insuficiencia renal crónica. Siguiente, por favor. ¿Se entender? Bueno, entonces, ¿qué vamos a definir como insuficiencia renal crónica? Se dice que tenemos insuficiencia renal crónica cuando existe una pérdida en la función renal que es progresiva e irreversible con alguna afección del filtrado glomerular, o sea, va a disminuir. También podemos decir que tenemos insuficiencia cuando tenemos un daño renal detectado con algún marcador de lesión renal. Y algo muy importante es que debe ser con una duración mayor a 3 meses, ¿ok? Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las causas? Las principales causas son hipertensión, diabetes. Esas casi siempre son las razones por las que acude un paciente con hipertensión, con insuficiencia renal crónica, y ya de ahí le sigue edad avanzada, antecedentes de EBC, y todavía más raras son las autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, alguna infección como VIH, hepatitis B, C, amiloidosis, estenosis de la arteria renal, algún tóxico como tabaquismo, heroína, los fármacos como los AINES o alguna ciclosporina. Les voy a explicar un poquito de la fisiopatología. Primero tenemos alguna pérdida de las nefronas, ya sea por alguna de las causas que ya les mencioné anteriormente. Esto nos va a llevar a una disminución de la función renal, pero nuestro riñón va a llevar a una compensación. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos tener hasta un 70% del riñón afectado y todavía tener pacientes asintomáticos. Entonces la compensación, lo que va a hacer cuando empieza a haber una pérdida de nefronas, va a existir un aumento de la presión hidrostática en las nefronas sanas y va a ocasionar también una dilatación de la arteria aferente. Esto con motivo de compensación, pues. Y va a causar, por lo tanto, una hiperfiltración glomerular y una hipertrofia glomerular y un aumento de la superficie de filtrado. Esto para compensar o esto para hacer el trabajo de las nefronas, pues, que no están bien funcionalmente. Siguiente. ¿Y cuál es el problema? O sea, hasta ahí todo bien. Pero entonces hay un momento en la que la lesión de los capilares del glomérulo se daña por la hipertensión. Y entonces va a empezar a distender las células mesangiales y esto va a provocar un aumento de la síntesis de citocinas, de factores de crecimiento y de fibrogénesis, causando también una hipertrofia glomerular hasta llevar a una glomeruloesclerosis.
Y esta glomerulosclerosis va a afectar todavía otras más nefronas independientemente de la causa primaria. Entonces vamos a tener ahora también proteinuria, hipertensión arterial, lesiones del túbulo intersticial, entre otras causas, pero esto ya es simplemente por las afecciones que causa la compensación del riñón, ya no tanto por el problema principal, o sea, se le agrega. Siguiente. Y la clínica, ¿cómo va a llegar un paciente con insuficiencia renal crónica? Principalmente, pues vamos a tener un desequilibrio como tal de las funciones que desempeña el riñón. Aquí les doy un poquito de resumen de lo que hace el riñón, que es la gluconeogénesis, regulación de la presión arterial, regulación del equilibrio ácido-base, y todos estos puntos que normalmente hace el riñón se van a ver afectados en un paciente que nos llega a nuestro consultorio. Siguiente. Por ejemplo, tenemos que un paciente ya tiene insuficiencia renal crónica, entonces va a tener una urea y una creatinina aumentada en la sangre, porque su riñón ya no lo va a poder excretar correctamente. A esto se le llama azotemia. Entonces, un paciente que tiene mucha urea y creatinina circulando, vamos a tener sus síntomas van a ser náuseas, anorexia, astexis, que es un daño neuronal que se presenta como un aleteo en las manos. También, ya, si sigue el paciente con insuficiencia sin ser tratado, puede llegar hasta la coma y la muerte. También podemos tener pericarditis, algún taponamiento cardíaco, hemorragias por alguna afección en plaquetas, cristales de urea en la piel. Esto se va a presentar como piel seca y prurito. Entonces, si tenemos una disminución del filtrado glomerular, esto va a provocar un aumento en la retención de agua y sodio. Y entonces, cuando tenemos un aumento de agua y sodio, vamos a tener hipertensión arterial y edemas periféricos. También, si tenemos una disminución del filtrado, vamos a tener hiperpotasemia, que se va a traducir como debilidad muscular y afecciones cardíacas. Ahora, si tenemos una disminución de la 1,25 de hidroxivitamina D3, o también llamada calcitriol, va a llevar a una hipocalcemia, y la hipocalcemia va a estimular la paratormona aumentando la PTH, y esto va a llevar a una descalcificación ósea que crónicamente se va a traducir como osteodistrofia renal. Entonces, hasta ahorita llevamos que si afecta, por ejemplo, la excreción de urea, vamos a tener un paciente con daño nervioso, con daño neuronal, perdón. También va a tener prurito, piel seca, y ya si disminuye el filtrado glomerular, por lo tanto va a tener edema periférico, hipertensión arterial, debilidad muscular, afecciones cardíacas y osteodistrofia renal en un caso más grave. Siguiente, por favor. Y ya otras afecciones también podría ser anemia, porque vamos a disminuir la producción de la eritropoyetina en el riñón. Vamos a tener también la acidosis metabólica por una mala regulación y, como ya dije, la hipertensión. ¿Y cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes? Primero que nada, tenemos que tratar la causa subyacente. Por ejemplo, si el paciente está teniendo daño renal por diabetes, pues tenemos que controlar la diabetes, o si está teniendo daño renal por la hipertensión, hay que controlarla. Debemos de detectar y tratar manifestaciones clínicas y analíticas. Ahorita les voy a enseñar una tablita donde especifico mejor este punto. También podemos llevarlo a una terapia sustitutiva o ya de plano un trasplante renal. Siguiente. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí un filtrado de 30 a 50 por minuto, regularmente lo que presenta el paciente va a ser nicturia y alteraciones óseo-minerales como aumento de la PTH, como ya lo había mencionado arriba, de fosfato y disminución de calcio, y la 1,25 de hidroxivitamina D3. Para este tipo de pacientes vamos a llevarlo a un monitoreo. Podría ser también una paratiroidectomía para que deje de haber descalcificaciones, algún análogo de vitamina D y consumir proteínas. ¿Ok? Ya si el paciente presenta anemia, le tenemos que administrar eritropoyetina, suplementos de hierro, vitaminas. Si llega con acidosis metabólica, bicarbonato. Si llega con uremia,
Ya lo tenemos que tratar sintomáticamente, alguna diálisis, algún trasplante. Y hiperpotasemia y retención de hidrosalina, también sintomático, y diálisis y trasplante. O sea, principalmente es tratar la causa subyacente y sus síntomas. Siguiente. Y ya, sería todo por insuficiencia renal crónica. Bueno, ya con esto terminamos la clase de las uropatías obstructivas. Y bueno, ya dimos así como una, digamos, como un gran, dimos un repaso a todo lo que es las insuficiencias renales agudas y crónicas, ¿sale? Realmente insuficiencia renal crónica, pues la van a ver en nefrología, solamente en uro, pues se hace un repaso solamente para saber cuáles son las causas y cómo se diagnostican. Prácticamente las que estamos viendo nosotros o las que vamos a ver como urología son las insuficiencias renales agudas de tipo posrenal. Y algo que comentó su compañero, efectivamente el daño renal se da por el aumento de la presión hidrostática a nivel del glomérulo, y eso, si no se mantiene o compensa, pues va a ser un daño renal de las nefronas de manera paulatina, y eso pues obviamente conlleva a que el riñón baje su tasa de filtrado glomerular, y por eso también deja de doler, ¿sale? Entonces, puntos nada más, pues el dolor se da por la distensión de la cápsula de Bowman, y pues obviamente el tiempo que se tiene que limitar la lesión renal debe ser lo más corto posible, porque después de las 4 a 6 horas de obstrucción y de aumento de la presión hidrostática a nivel del glomérulo, empieza a haber daño renal. De menor medida cada vez, pero conforme van pasando los 14 días, el daño renal se vuelve irreversible. Bueno, ¿quién sigue de la clase para la siguiente semana? Buen día, doctor. Sigue crecimiento prostático obstructivo. Bueno, ¿ya la traen ahorita hecha? Sí, doctor. Pues empieza, le tenemos todavía 20 minutitos. Bueno, no, ya estamos sobre el tiempo. Mejor la empezamos el lunes que entra para verla con calma. Y si no la acabamos, la vemos en la noche. ¿Sale? Claro, doctor, muchas gracias. Bueno, hasta luego, buen día. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Buen día. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor.